herramientas digitales, con mayor celeridad, todavía no en la medida que quisiéramos como ser eficientes en la administración pública para dejarle al ciudadano siempre un buen sabor, como decimos, y que no se vuelva una tortura ir a una oficina pública a hacer un trámite. Pero la ABT Digital nos ha dejado 15.000 trámites ingresados, más de 10.000 aprobados, y ha permitido que todo usuario del sector forestal o agropecuario tenga una herramienta de acceso que se acomodó a las épocas de pandemia, pero que también tiene que ver con la modernización del Estado y con la transparencia, porque usted sabe en qué estado, dónde está su trámite, cuál es el servidor público que lo está manejando. En el tema complicado que llamarían muchos del sector económico por la pandemia, hemos cerrado octubre con una balanza comercial positiva, Marcelo. Las medidas que adoptamos desde el ABT para la reactivación del sector forestal nos dejan con aproximadamente 18 millones de dólares de balanza positiva en el manejo forestal. Hemos profundizado y reactivado un convenio con los sectores, con la Cámara Forestal, donde estamos haciendo estadística en las exportaciones. Hemos cerrado octubre con 39 millones, quiere decir que vamos a superar por la proyección lo que se exportó el año pasado. Hemos abierto nuevas especies, mercado para nuevas especies del sector forestal para que salgan hacia afuera, que aquí adentro en el mercado nacional no tenían. Hemos tomado medidas este, como protección a nuestras más de 90.000 familias del sector forestal para evitar la importación y que no se cierren más unidades productivas. No nos olvidemos que el sector forestal venía de perder más de 20.000 empleos y 4.500 unidades productivas se habían cerrado en los últimos años debido a políticas mal implementadas y que no había una especie de protección a nuestra producción nacional y una gran capacidad que teníamos. Y en los incendios arrancamos hace 7 meses, Marcelo. Decidimos hacer una planificación, conformamos primeramente el Centro de Monitoreo Interinstitucional, que podemos decir que termina desembocando en el Comité de Crisis Permanente que se conforma entre todas las instituciones en agosto. Hemos emitido 28 boletines, pero estos 28 boletines lo que tenían y creo que han facilitado es transparentar la información de la situación de los manejos y cómo se estaba manejando el tema de los focos de calor en un inicio hasta que llegamos a la época de los incendios, que era lo que preveíamos y que estamos viendo que se ha prolongado por los efectos climáticos y obviamente por la mano del hombre hasta esta fecha, porque las lluvias recién están queriendo darnos un desahogo en todo el sector. Y eso ha permitido que tengamos en un momento, Marcelo, una presencia física y tecnológica de la ABT en todo el territorio nacional. En un momento determinado teníamos más de 250 personas de la ABT desplegadas en todo el territorio, reforzando, y hemos marcado, creo, un hito muy importante y hemos dejado un sendero que ojalá las autoridades que vengan puedan seguir con un trabajo responsable, porque las instituciones tienen que marcar una línea. Tenemos 748 personas procesadas administrativamente, que en un momento determinado, si no cumplen con la norma, puede esto llegar a una reversión porque están incumpliendo con la función económica y social, sean comunidades, sean propiedades pequeñas, medianas, grandes, manejadas obviamente técnicamente con transparencia. Pero también tenemos 47 procesos penales y, como nunca en la historia, 17 personas aprendimos durante nuestros operativos en flagrancia, 7 de ellos condenados por primera vez. No se conoce por lo visto, lo que hemos estudiado en los últimos años, nunca que alguien hubiera sido sentenciado o condenado por cometer incendios y daños a nuestra naturaleza. Y aparte, bueno, podemos sumarle también la campaña de la responsabilidad social o el corazón marrón que latió por todo Bolivia. 16.000 familias logramos beneficiar en una alianza estratégica con el sector forestal para lanzar esta campaña solidaria que llegó con alimentos, con botiquines, material de bioseguridad y con pupitres escolares, que fue lo pionero de devolverle un poco a la chiquitanía de esa madera ilegal que decomisábamos cuando comenzamos a recrudecer nuestros operativos de fiscalización, pero que, como todo cambió en el país por la pandemia, como todo cambió en el mundo, ¿no?
supimos adaptarnos y no dejamos de que ese corazón marrón deje de llegarle a todos nuestros hermanos bolivianos en la medida de las capacidades que hemos tenido, con un esfuerzo extraordinario también de los funcionarios de la ABT voluntariamente y de los trabajadores del sector forestal que nos colaboraron en esta medida. Tareas que quedan pendientes y que no se pueden soslayar. Bueno, Marcelo, yo creo que más que un debate, necesitamos acciones. Tarea pendiente, tenemos que debatir el modelo de desarrollo productivo integral del bosque boliviano. Tenemos que debatir dentro de ese marco varios pilares. El primer pilar y el fundamental es los asentamientos humanos según la vocación de tierra, del uso de suelo de la tierra. Santa Cruz, sobre Respeto del todo, plus, del plan de uso de suelo. respeto del plus. Tenemos que respetar el plus. Yo sé que todos los hermanos bolivianos, así lo dice la Constitución, tienen derecho a tener tierra, pero también tiene que ser según la vocación de la tierra para mantener los equilibrios que son muy necesarios, que estamos viendo los efectos del cambio climático, Marcelo. No es una mentira, está la realidad ahí. Estamos a noviembre y las lluvias recién nos están queriendo dar un desahogo real en cuanto a los incendios. Segundo, tenemos que volver a conceptos elementales y esenciales del manejo del desarrollo integral del bosque boliviano. Tenemos que volver al manejo forestal en áreas que antes se protegían cuando existían las ASL, las concesiones que fueron recortadas, porque una de las mejores maneras de proteger nuestros bosques o de tierra que son aptas para producción forestal, para que quede, para el equilibrio, para la humedad, para la lluvia, tienen que dedicarse plenamente a eso y tenemos que promover esa situación. Tenemos que incorporar conceptos fundamentales en el manejo de la función económica social para el manejo de la tierra, que no sea solamente una ecuación de que si vas a tener tantas hectáreas tenés que tener trabajado tanto y tumbado tanto, ¿no? Porque al final eso ya se vuelve un extractivismo de nuestro bosque. Pues tenemos que hablar de conceptos nuevos, de silvopastura, agroforestería, de plantaciones forestales, Marcelo, para poder volver a fortalecer nuestro sistema y lograr una sostenibilidad y sustentabilidad. Y esos desafíos hay que transformarlos y que no se quede en una simple ley o un enunciado, Marcelo, porque del discurso ideológico o de tantas leyes que nos pusieron a la acción que se ve de los gobiernos o del gobierno central, el que tiene la afición en este caso, hay una distancia abismal. Y tenemos que hacer algo de fondo, Marcelo. O le ponemos un candado o un procedimiento de planificación a la ley 741 o definitivamente la abrogamos, porque eso ha permitido bastante deforestación y ha sido el principal motivo de los incendios forestales del 2019 y va a seguir siendo porque no tiene ninguna limitante, no tiene ningún tipo de planificación en el momento el campesino o la comunidad de solicitar su desmonte y puede utilizarlo o realizar su actividad de la manera que él mejor vea conveniente. Pero eso va casado a revisar, Marcelo, el respeto del plus de lo que decía, respetar el plan de uso de suelo, que estos asentamientos puedan en muchos casos ser reorientados en lugares donde verdaderamente la tierra es apta para una capacidad agropecuaria, sea agrícola, ganadera, totalmente productiva, y no darle preeminencia en lugares donde nosotros tenemos una clasificación, sobre todo en Santa Cruz, que nace y que se aplica a todo el país, que son tierras de producción forestal permanente, donde ahí toda actividad económica que se desarrolla, Marcelo, se la trata de proteger hasta con mayor cantidad de cobertura boscosa que hay que preservar dentro del territorio, porque así está la norma. Un tema que se me iba, Marcelo, que es importante de nuestra gestión. El BENI tiene su plan de uso de suelo y hemos adoptado y tenemos un reglamento nacional de plan de ordenamiento predial que no se hacía hace muchísimos años. Entonces estamos en camino a tener un nuevo desarrollo productivo, ¿no?, en nuestro país y que se va a potenciar como es en el departamento del Beni y que seguramente tiene que seguir guardando los equilibrios por la característica que se tiene en los bosques. Pero eso es fundamental porque va a generar también economía, pero hay que manejarlo también con responsabilidad, cumpliendo, respetando los elementos básicos del equilibrio sostenible que debe haber, porque además se va a convertir en una nueva máquina que va a aportar a la economía nacional, pero también hay que manejarla de manera responsable, de manera que no tengamos
2019, ya no solamente en un solo departamento, sino en muchos departamentos a futuro. Creo que son muchísimos los retos. Nosotros, de todas maneras, desde el lugar donde nos toque estar de aquí para adelante, vamos a seguir inmersos en esto, vamos a seguir trabajando con una visión de que tenemos que hablar de conceptos elementales como bioeconomía, de que pues, tiene que haber productividad, tiene que haber progreso, pero en el marco del desarrollo sostenible, del desarrollo sustentable. Siempre podemos ir para adelante guardando los equilibrios necesarios, pero necesitamos abrir la mente y comenzar a hablar de conceptos modernos, diríamos, para Bolivia, o de aplicarlos, pero que ya se utilizan en otros países como métodos alternativos de preservación de nuestros bosques. Le agradezco mucho por este contacto. Es como si no cuidáramos nuestros pulmones, ¿no? Porque el bosque es el que cumple una función muy importante para la vida. Genera agua, purifica el aire, genera humedad para que haya actividad económica. Es realmente esencial y no entender eso pues implica hacerse un harakiri definitivamente. Gracias, doctor, le agradezco. Un abrazo y buen día. Marcelo, muchas gracias, muy buen día, un saludo para todos los oyentes de Radio El Deber. Gracias. Vamos a la pausa. Enseguida hablamos de los contrabandos, de papa, de cebolla, de frutas, en fin. No se vayan. Pausa y regresa a